Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de seminarios institucionales del CIVIC. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Sandra Elena Ospina Garcés, quien es de la Universidad de Medellín, Colombia, maestra en Ciencias Biológicas y en Ciencias por la UNAM. Y la doctora Espina, antes de incorporarse al CIVIC, realizó varias estancias postdoctorales en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Otra en el Centro de Investigaciones Tropicales, la Universidad Veracruzana, y también hizo una estancia postdoctoral. Ha impartido cursos de morfología geométrica y métodos comparativos a nivel nacional e internacional. Ha publicado 24 artículos en revistas indexadas y ha realizado reportes técnicos de la IUCN. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Trabaja con la línea de biología evolutiva y morfología, implementando las herramientas de la morfometría geométrica, estadística multivariada, métodos filogenéticos comparativos para estudiar la variación de la forma en un contexto ecológico y evolutivo. Ella pregunta sobre la morfológica, la forma-función, fenotípica y reconstrucción de las relaciones entre especies a partir de teorías combinadas de datos morfológicos y moleculares. Actualmente colabora en diversas investigaciones sobre, por ejemplo, la relación forma-función y la diversidad funcional en murciélagos, el análisis cuantitativo de los cambios en el paisaje acústico, la respuesta morfológica de insectos a los cambios en gradientes ambientales, la cuantificación de la geometría fluctuante como indicador de estabilidad durante el y la morfología floral con síndrome de polinización, entre otros. Mucho gusto, Sandra Milena, con su plática llamada Ecomorfología y análisis cuantitativo. Adelante, por favor. Sandra, no te escuchamos. Creo que ya no está, no sé si Hola, ¿me escuchan? Sí, perdón, tengo problemas con mi video, mi audio, pero ok. Ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, mencionaba, voy a hablar sobre morfología y análisis de la morfología funcional. Yo integro a la comunidad del CIVIC, algo que me tiene muy entusiasmada. Entonces quiero contarles un poco de mi trayectoria en esta investigación, algunos de los resultados de las investigaciones en esta línea que han sido publicados y algunos proyectos que están en curso para que ustedes de digamos, preguntas o áreas de investigación en las que podemos colaborar. Ok, entonces, empezar ecomorfología o de morfología en general, pensar en esa diversidad de formas que una estructura puede tomar en la naturaleza. En ese sentido, la forma se ha definido como el resultado de reglas morfogenéticas entre genoma y ambiente, de fuerzas evolutivas que son las que permiten que los morfos, todos estos morfos ecológicos, en un grupo de organismos entre especies cercanamente emparentadas. Entonces, esa diversidad morfológica se ha estudiado en distintas áreas de biología, en establecer cuáles son los cambios que ocurren a lo largo del desarrollo de un organismo, en el sistema, para encontrar caracteres, soportan relaciones, y finalmente de lo que voy a hablar hoy es relación o cómo se ha estudiado, cómo se ha abordado dentro de la biología, la morfología y morfología. También entra
y al final en el terreno de la biomecánica y la bioacústica. Para entender un poco de lo que vamos a hacer aquí, me gustaría que la ecomorfología es un área relativamente dentro de la biología y se define como el estudio de las consecuencias evolutivas que tienen los organismos. En la ecomorfología lo que hacemos es ver esa relación entre morfología y desempeño ecológico, entrando o tratando de mantener la causalidad. Usamos modelos de desempeño biomecánico para entender cómo la variación morfológica de una estructura tiene un impacto de una tarea de masticación, cómo covarían los para cumplir con condiciones que impone, por ejemplo, el alimento duro y finalmente de probar hipótesis adaptativas utilizando evolutivos y considerando pues, el tiempo y el... Entonces, en la ecomorfología estudiamos lo que se llama morfología funcional. Y finalmente, morfología funcional es un atributo morfológico que tiene un significado, está involucrado en el desempeño de una tarea. Se ha estudiado muchísimo la relación entre las estructuras o el aparato masticatorio y la dieta de una especie. Especies, también estructura de los huesos, de las extremidades, al movimiento, al tipo de un organismo tiene la morfología y el rajeo en insectos, murciélagos y en aves. Entonces, la pregunta ahora de juzgar o como una tarea ecológica particular, cómo la variación morfológica de estructuras anatómicas se relaciona con la función ecológica. En ese sentido, pues se ha utilizado la geometría geométrica que para caracterizar muy bien y en detalle la morfológica que puede estar asociada a las ecológicas de los organismos. La morfometría geométrica se dio durante algo que en los 90 se llamó la revolución morfométrica dentro de la teoría de la forma, que es una teoría mucho. Y finalmente la idea de la morfometría geométrica pues es cuantificar de una estructura, necesariamente tiene que ser tanto en plantas como en insectos, en vertebrados, en distintos grupos animales, incluso en humanos, a estudiar en detalle la variación de una estructura. Entonces, partimos de la ubicación anatómicos de referencia, como estos puntos que vemos aquí en cráneos, en estas regionales de los cráneos, o la imagen que está un poco transparente, pero bueno, landmarks. Entonces, partimos de la relación de esos puntos anatómicos de referencia que en conjunto describen una estructura anatómica, pues se llaman configuraciones. Y una geometría geométrica es que permite analizar de manera independiente la variación en la forma, el tamaño de una estructura y ser cuán ecológica puede ser de la estructura o del organismo. Otra de las características interesantes, importantes o atractivas de la es que usamos una función matemática que como el cambio de estructura o de una morfología de un y descripciones detalladas de cuáles son las regiones anatómicas que más están cambiando en función de distintos factores o ha funcionado muy bien en diferentes contextos de la vida. Voy a hablar de cómo ha funcionado para mí la morfometría geométrica para evaluar preguntas en el contexto de la ecomorfología, es decir, forma, función, la evolución morfológica de características que están involucradas en tareas ecológicas en los organismos. Para hablar un poco de que ha sido el grupo trabajado. El punto de partida relación entre la morfología craneal y la dieta. En mi tesis de doctorado que empecé a trabajar con murciélagos del género Myotis. Estos murciélagos es un género muy interesante porque es el género más diverso de murciélagos.
13 especies descritas, entonces es un género muy especioso para los mamíferos. Y además las características, digamos, del género en términos de morfología y funciones, que tienen una morfología craneal, pero tiene la diversidad en estrategias. Hay especies que capturan al vuelo, hay especies de sustrato, incluso sobre el piso, y más que vemos aquí, que es el murciélago mexicano. Y estos murciélagos lo que hacen es que en un vuelo sostenido sobre la superficie del agua y entonces con las garras capturan las presas. Y esa, digamos, diversidad de estrategias de forrajeo que existe dentro de los murciélagos han sido identificadas como ecomorfos porque hay características externas de los organismos de las especies que están, digamos, asociadas a una estrategia particular, pues ha permitido que dentro de las especies del género Myotis también se presente la dieta insectívora, una dieta piscívora como el que es el murciélago pescador mexicano, y además especies que transitan entre esas dos dietas. Entonces, con ese panorama de variación en la dieta y variaciones, empezamos estableciendo hace muchísimos años, durante mi doctorado, la relación entre morfología y función. Entonces aquí lo que hicimos fue usar un estimador del desempeño de los músculos masticatorios, el factor de estiramiento de dos músculos masticatorios comunes a los mamíferos, que son el músculo temporal, que se pega pues fundamentalmente en la caja craneana, y el músculo macetero, que se pega en esta región de la mandíbula hacia el cráneo. Entonces usamos esos descriptores, la capacidad de estiramiento muscular, para identificar cuál de los rasgos craneales o cuál de los debería tener más información ecológica en términos de la dieta. Y entonces pues evaluamos 4 configuraciones utilizando morfología, la caja craneana, el rostro, la región de los procesos mandibulares que está aquí encerrada en esta elipse roja, y la región alveolar, que es donde fundamentalmente pues se insertan los dientes. Entonces, en ese entonces evaluamos con modelos lineales la relación entre la morfología y los factores de estiramiento de los músculos masticatorios. Encontramos que es la región de los procesos mandibulares, donde se pega el músculo macetero, la que está más asociada justo a la capacidad de estiramiento muscular. Entonces, ya con esta, digamos, base de existe una relación entre la morfología de los procesos masticatorios y la dieta, de estiramiento muscular en estos murciélagos, pues empieza a explorar las tendencias evolutivas de los procesos masticatorios y la dieta en estos murciélagos. ¿Y qué encontramos? Entonces aquí se hizo una reconstrucción con datos de morfometría geométrica y datos moleculares para primero las dietas. Entonces lo que vemos en verdes son especies que transitan entre la dieta piscívora y la dieta insectívora. Lo que tenemos en azul aquí es el mexicano Biotis vivesi, que además pues es una especie muy interesante y es la especie por la que he aprendido bastante con morfología, porque además es una especie mexicana que se distribuye en las islas y costas del Mar de Cortés, que pesca en mar abierto, y además es el más grande para el género en América y el segundo más grande para el género en el mundo. Entonces, es muchísimo más grande que las otras especies que son insectívoras. Entonces, hicimos una reconstrucción de cómo cambia la morfología de esos procesos masticatorios entre la morfología de los procesos y la dieta en estos murciélagos. Y bueno, finalmente lo que encontramos es que hay homoplasia en esos procesos, o sea, la morfología de esos procesos no recupera relaciones entre especies, sino que es más similar entre especies que comparten las mismas dietas, y además tienen las especies piscívoras tienen procesos, un acomodo muy similar de procesos masticatorios y factores de estiramiento muscular más largos. Eso quiere decir que pueden abrir más la boca, pueden estirar más el músculo, y bueno, finalmente estas especies lo que hacen es introducir sus garras al agua, cazar las presas y lanzárselas a la boca. Entonces, con esta idea de cómo cambia, cuáles son los acomodos morfológicos, las tendencias morfológicas en los murciélagos pescadores, pues en mi segunda instancia postdoctoral recuperé, o más bien regresé al tema de los murciélagos pescadores,
y empezamos a estudiar con un poco más de detalle esa variación morfológica en otro grupo de pescadores, que son los murciélagos del género Noctilio. La piscivoría en los murciélagos es una convergencia porque aparece en especies que no están cercanamente emparentadas, aparece en familias distantes, y aparece en Noctilio, que es el único género de la familia Noctilionidae, y aparece en el género Myotis, que ya les he contado un poco más de cómo son los Myotis. Entonces, aquí en los murciélagos del género Noctilio, digamos que esa aparición o esa evolución de la piscivoría es un poco diferente, porque hay solamente 2 especies en este género, pero en las 2 especies se ha documentado la piscivoría, el consumo de peces. Y si se fijan en términos morfológicos, la especie grande, que es la especie piscívora, es muy similar a la especie pequeña, que es una especie fundamentalmente insectívora, que sí puede consumir peces. Entonces, la morfología es muy similar y la única diferencia, digamos, evidente entre estas especies, pues es el tamaño corporal y por lo tanto, pues el tamaño del cráneo. Entonces, hace muchos años tratamos de responder esa pregunta de si el aumento en el tamaño corporal, en el tamaño del cráneo de estos murciélagos tenía consecuencias funcionales, es decir, aumentaba también la fuerza de mordida, y pues se hizo una evaluación de esta relación utilizando el largo mayor del cráneo, que es un descriptor del tamaño del cráneo muy utilizado para los murciélagos, y la fuerza de mordida, en el que incluimos datos de especies que ya habían sido documentadas, pero también medimos la fuerza de mordida del murciélago pescador mexicano, y pues ya estaba documentada la fuerza de mordida de Noctilio leporinus, que es el pescador americano, que es este murciélago que ven aquí comiéndose un pecesote, porque son consumen bastantes peces en una noche y bastante rápido, además son muy buenos para masticar y consumir los peces. Entonces, en general, las especies que son piscívoras pues presentan fuerzas de mordida mayores a sus congéneres, a sus parientes que son insectívoros. Entonces, bueno, sí, podemos decir que el aumento en el tamaño corporal y por lo tanto en el tamaño del cráneo tiene ventajas a la hora de consumir peces, porque aumenta también la fuerza de mordida. Pero entrando en un poco más de detalle, quisimos entender mejor cómo era esa diversificación, esa variación geográfica de la morfología craneal de los pescadores, y además cómo evolucionó la forma del cráneo en esos pescadores. Y en ese proceso pues nos encontramos con algo bastante interesante, que es muy frecuente también en los insectos, como estructuras que están involucradas directamente en el desempeño masticatorio también presentan dimorfismo sexual. Y entonces eso abre muchas preguntas, porque entonces la primera pregunta sería si hay diferencias en esa capacidad masticatoria entre los sexos, por ejemplo, cuando el dimorfismo sexual se observa en una característica que está directamente involucrada con el desempeño masticatorio, y algo así nos pasó con los murciélagos pescadores del género Noctilio. Aquí primero se documentó el dimorfismo sexual en el tamaño. Los machos son en general más grandes que las hembras en términos del tamaño del cráneo y del tamaño corporal, y eso ha sido asociado a que hay una organización social sexualmente determinada en este género, porque las especies de este género pues forman harems. Entonces los machos se insertan en esos grupos de hembras solamente en las temporadas reproductivas, y las hembras permanecen juntas por muchísimo tiempo. Las hembras cooperan para cazar, las hembras cooperan para cuidar a las crías, tienen perchas más estables, están juntas durante más tiempo, y los machos solamente llegan a estos grupos en la temporada reproductiva. Pero los machos no se involucran en el cuidado de las crías, por ejemplo, sino que los machos se van más lejos para cazar, para obtener el alimento, y además los machos cazan solos, las hembras cooperan para cazar. Entonces, empezamos a ver este tema del dimorfismo en el tamaño, que era razonable, pero cuando evaluamos las distintas poblaciones que están, digamos, nombradas actualmente como subespecies dentro de las 2 especies del género Noctilio, encontramos que esas diferencias en el tamaño entre los sexos estaban geográficamente determinadas, porque las diferencias son muchísimo más grandes en las poblaciones que están en el Caribe, Centroamérica y en el norte de Sudamérica, particularmente las costas del norte de Colombia y Venezuela, y que las poblaciones que están establecidas en la cuenca del río Paraná no muestran ese dimorfismo sexual en el tamaño. Y luego, cuando exploramos qué pasaba con la forma, pues pasó algo similar.
Los murciélagos de este género tienen dimorfismo sexual en forma en el cráneo, en una región que es muy importante para la masticación, esta región que ven aquí que se llama la cresta sagital. Si se fijan, pues las hembras no tienen cresta, los machos sí tienen cresta, y esa cresta está asociada o es un indicador del volumen de las fibras del músculo temporal, que es uno de esos músculos que está involucrado en la masticación. Entonces, si se fijan, pues los machos tienen crestas altas, las hembras prácticamente no tienen crestas. Entonces, eso empieza a abrir una pregunta de tipo funcional. Si hay diferencias en la capacidad masticatoria o en la fuerza de mordida entre los sexos, por ejemplo. Pero además encontramos que la expresión de ese carácter que es funcional, pero que también es dimórfico sexual, está condicionada por la geografía, así como con el tamaño. Entonces, este grupo grande que vemos aquí son las poblaciones que se establecen justo en el Caribe, en América y en el norte de Sudamérica. Estas que ven aquí, que es un grupo más pequeño, en morado, son las poblaciones de la cuenca amazónica, y esta que ven aquí, esta pequeñita, son las poblaciones o son individuos provenientes de poblaciones de la cuenca del río Paraná, que es lo más al sur de su distribución. Y en este morfoespacio, que es como le llamamos a los espacios de menos dimensiones, donde tratamos de entender la varianza morfológica, vemos que en esta región del morfoespacio hay crestas altas, y todos estos son fundamentalmente machos. Y en esta región del morfoespacio, donde las crestas son bajas, como en esta imagen, hay una mezcla de machos y hembras. Entonces, esa expresión del dimorfismo sexual en los murciélagos pescadores está, digamos, condicionada por la geografía. Entonces, hay poblaciones donde se muestra más ese dimorfismo que en otras, y además tiene un carácter funcional porque es una región anatómica del cráneo que está involucrada o que dice algo sobre el volumen de fibras del músculo temporal, que es un músculo importante para la masticación en los mamíferos. Entonces, la siguiente pregunta que surgió de esa diversificación morfológica o de esa gran varianza morfológica que identificamos entre esas poblaciones, y además esa varianza esa variabilidad en la expresión del dimorfismo sexual, pues nos llevó también a preguntarnos si no había especies diferentes dentro de esa especie. La primera, Noctilio leporinus, y la segunda, el Noctilio albiventris, que son el pescador grande y la especie insectívora. Y entonces, otra cosa que fue bastante interesante en esta investigación postdoctoral es que hay muchísima divergencia morfológica en los murciélagos pescadores, en Noctilio leporinus, pero las distancias genéticas entre las poblaciones no son lo suficientemente grandes como para decir que son especies distintas. O sea, tenemos una sola especie distribuida desde Sonora en México hasta el norte de Argentina, que tiene una expresión variable del dimorfismo sexual, que tiene un dimorfismo sexual muy marcado en caracteres funcionales, pero que en términos genéticos es muy similar. ¿Sí? Entonces, hay mucha varianza morfológica, hay una alta divergencia morfológica, pero hay una poca divergencia genética en esta especie. Y en el caso de la otra especie, la especie, digamos, insectívora, Noctilio albiventris, pasa lo contrario, porque las distancias genéticas son altas, pero la divergencia morfológica no es lo suficientemente alta como para también soportar que hay especies distintas dentro de estos dos grupos, de estas dos especies. Entonces, este panorama de relación entre morfología y función, caracteres dimórficos funcionales, abre nuevas líneas de investigación que actualmente pues estamos desarrollando con este grupo de murciélagos, con los murciélagos del género Noctilio o la familia Noctilionidae. Y una de esas preguntas pues tiene que ver con esas variaciones sexuales en el desempeño de mordida, porque además las poblaciones que tienen las crestas más altas en estos murciélagos son las poblaciones del Caribe, y justo hay reportes recientes de carnivoría, es decir, que la especie Noctilio leporinus en algunas zonas en Puerto Rico consume a otros murciélagos. Entonces, son las especies, o más bien las poblaciones de Noctilio leporinus que tienen las crestas más altas las que pueden consumir otros murciélagos. Hasta ahora solamente se ha reportado carnivoría en esas poblaciones. Entonces, eso apoya la idea de la variación morfológica en la cresta sagital asociada al desempeño masticatorio, a la capacidad de mordida.
Y entonces, pues ahorita hemos empezado a medir, adaptamos unas celdas de carga, que fueron las celdas que yo usé durante mi maestría para medir la fuerza de mordida del murciélago pescador mexicano, para medir fuerza de mordida en noctilio y evaluar si hay diferencias en la fuerza de mordida entre machos y hembras, basándonos en esa expresión dimórfica de la morfología. Y finalmente, pues queremos entender si esa diversidad morfológica y si esas diferencias entre los sexos tienen esas consecuencias en términos funcionales, porque si tienen consecuencias en términos funcionales de la fuerza de mordida particularmente, pues también debe haber variaciones geográficas y sexuales en la dieta de esta especie. Y otra de las relaciones que ha sido muy estudiada en el contexto de la ecomorfología, pues es la relación entre la morfología alar y las estrategias de forrajeo. Esa relación se ha evaluado en insectos, se ha evaluado en aves y se ha evaluado en murciélagos. Y en el caso de los murciélagos, pues he documentado bastante bien cómo es, digamos, la biomecánica del vuelo de los murciélagos utilizando dos variables fundamentalmente, que son la capacidad de carga y la relación. La capacidad de carga es la cantidad de peso por unidad de área alar que un murciélago carga, y la relación de aspecto es una proporción entre la longitud de las alas y el área total de alas que tiene un murciélago. Entonces, las especies, por ejemplo, que tienen relaciones de aspecto altas son especies que tienen vuelos sostenidos. Entonces, pueden volar distancias más largas sin tener que descansar. Y las especies que tienen capacidades de carga altas, pues son especies que soportan mucho peso para su cantidad de ala. Entonces, la capacidad de carga dice algo sobre la velocidad de vuelo, el gasto energético también durante el vuelo y la relación sobre la sostenibilidad. Además, se ha usado la morfología de las puntas de las alas para ver si los murciélagos vuelan en espacios cerrados, por ejemplo, porque las puntas redondeadas les dan la capacidad de hacer giros cerrados, entonces pueden maniobrar entre la vegetación, y las especies que tienen, digamos, alas puntiagudas, pues son especies que se presentan más en espacios abiertos donde no hay obstáculos. Entonces, en mi última estancia postdoctoral, lo que intentamos estudiar fueron las tendencias evolutivas de la morfología alar en los murciélagos, cómo se asocia con los gremios de forrajeo y cómo se asociaba además la morfología con esos descriptores del vuelo, la capacidad de carga y la relación de aspecto. Pero para que, digamos, nos pongamos un poco en contexto con las tendencias macroevolutivas de los murciélagos, se han identificado dos, digamos, presiones de selección importantes para explicar la diversidad ecológica y morfológica de los murciélagos, que son la búsqueda de capturamiento, es decir, el modo de forrajeo y la dieta. Y en términos de la dieta, por ejemplo, hay dos procesos que han explicado la aparición de las distintas dietas que existen en los murciélagos. El primero, pues, es la convergencia ecológica. Contaba un poco el ejemplo, es una convergencia, la dieta piscívora es una convergencia en los murciélagos. Y en términos de los filostómidos, que es una familia americana de murciélagos que seguramente muchos de ustedes conocen, murciélagos de hoja nasal, la explicación para esa diversidad de dietas es una radiación adaptativa. ¿Por qué? Porque en esta familia, que básicamente es interesante porque prácticamente todas las especies de esta familia tienen la misma estrategia de forrajeo. Son especies que forrajean en espacios cerrados, en bosques, en espacios con obstáculos, pero en esos espacios cerrados han conquistado todas las dietas posibles en los murciélagos, porque hay especies que consumen néctar y polen, hay especies carnívoras, hay especies hematófagas y hay especies frugívoras dispersoras de semillas que consumen distintos tamaños y durezas de frutos. Entonces, con este panorama de cuáles son las estrategias de forrajeo en los murciélagos, de esta familia que tienen todos la misma estrategia de forrajeo, otras familias que tienen distintas estrategias de forrajeo, ahorita les voy a explicar un poco más, pues lo que hicimos fue usar en este proyecto alas que fueron tomadas de SOTS, que fue un proyecto financiado por Conavio para construir una biblioteca de llamados de colocalización de murciélagos. Y entonces, en alguna de las charlas que tuve con una de las investigadoras que lideró el proyecto, hicimos como una especie de protocolo para que tomaran fotografías de las alas de los murciélagos. Entonces, además de aprovechar los datos acústicos, algunos de ellos tomaron fotografías de alas. Entonces, las alas que funcionaron se
se utilizaron en este proyecto para evaluar la relación entre morfología alar y gremio de forrajeo en un contexto ecológico y comparativo. Entonces, lo que hicimos pues fue caracterizar, primero utilizar una caracterización previa que se había hecho de las especies de murciélagos de los gremios de forrajeo, que básicamente dependen del lugar donde forrajean los murciélagos, si forrajean en espacios cerrados, es decir, donde hay muchos obstáculos, esos son los espacios cerrados, si forrajean en el bosque, que es esa transición entre, digamos, la vegetación y el espacio abierto, o si forrajean en los espacios abiertos. Y además, pues, caracterizados esos gremios de forrajeo por el espacio y por el modo de captura del alimento. Entonces, en el caso del espacio abierto, pues solamente se puede capturar al vuelo. Un murciélago puede capturar sus presas al vuelo. En el caso de los capturar al vuelo o puede capturar de la superficie del agua, como los pescadores, lo que hacen los murciélagos pescadores. Y en el caso del espacio cerrado, pues aquí tenemos fundamentalmente especies o se incluyeron especies que son recolectores, que se aproximan a la vegetación para obtener el alimento. Lo que hicimos fue, con morfometría geométrica, caracterizar esa morfología alar de los murciélagos, medir los descriptores de vuelo que les contaba hace rato, la capacidad de carga y la relación de aspecto, y estimar la cantidad de señal ecológica en la morfología alar, la cantidad de señal filogenética, y finalmente si existe una asociación entre la morfología alar y el gremio de forraje. Y para eso pues utilizamos 68 especies de 7 familias, las fotos de las salas. Esta es una colaboración con la doctora Cristina Maxwine y Verónica Zamora, pero también se incluyeron alas que tomó el doctor Rafael Ávila en Tabasco, que tomó el doctor Jorge Ortega y que tomó la doctora Celia Selem, que fueron las salas que funcionaron para los análisis de morfometría geométrica, que pues tiene sus bemoles. La posición de las alas tiene que ser conservada, porque así hay mucha varianza en la posición de las alas, entonces ya hay una deformación que realmente no es explicada por la forma natural del ala, sino por el grado de estiramiento del ala, o si está el ala más arriba o más abajo. Entonces, con ese conjunto de alas, lo que hicimos fue construir algo que en los métodos filogenéticos comparativos se llama el morfoespacio, o más bien el filomorfoespacio, y básicamente pues es ver en qué punto del espacio morfológico total se ubica una especie, o la característica o la morfología del ala de una especie, y qué tanto la morfología de las alas de especies que están emparentadas se parece o no. Entonces, esa exploración del filomorfoespacio me dice a mí si especies emparentadas tienen morfologías similares o si especies que no están emparentadas convergen en el morfoespacio, y entonces esa convergencia morfológica puede estar asociada a una convergencia ecológica. Entonces, abre las preguntas de convergencia ecológica también. Y en este caso, pues lo que encontramos era algo que esperábamos, ¿no? Hay dos extremos de morfologías alares en los murciélagos. Los primeros pues son las alas largas y puntiagudas que tienen relaciones de aspecto altas, son alas muy largas y son alas que se presentan fundamentalmente en especies que forrajean en espacios abiertos y que cazan al vuelo, que además hay especies migratorias ahí. Y el otro extremo morfológico pues son los filostómidos, que son los que tienen las alas más anchas, las puntas redondeadas y que tienen toda esta diversidad ecológica. Pero lo interesante de los filostómidos es que esa alta diversidad ecológica fue conquistada con una morfología alar muy conservada, porque de todos los gremios de forrajeo y familias que se utilizaron en este estudio es que tienen morfológico, o sea, la variedad morfológica en el ala. Otras cosas interesantes o resultados interesantes de este estudio a nivel evolutivo o comparativo es que usamos distintas medidas de convergencia que básicamente miden la cercanía en el morfoespacio entre grupos ecológicos o entre especies que comparten una característica ecológica como el gremio de forrajeo, y encontramos que solamente la convergencia está, digamos, soportada en las especies de borde, que justo tienen como una morfología intermedia entre la morfología del espacio cerrado y la morfología del espacio abierto, y que además a la hora de optimizar esas características morfológicas en la filogenia de los murciélagos, que es una filogenia ya calibrada, usamos una filogenia publicada para los mamíferos calibrada, y entonces con ese, digamos, subconjunto de especies hicimos toda la parte del modo de evolución de la morfología alar.
Entonces lo que encontramos es que el morfo más probable para los ancestros, por lo menos en este conjunto de especies, es un morfo de borde. O sea, de borde fueron los primeros estados de carácter que aparecieron en este grupo, y a partir de esos morfos de borde evolucionaron los morfos de espacio cerrado y los morfos de espacio abierto, que serían, digamos, los estados más recientes para la morfología. Entonces, además exploramos cómo la morfología alar se asocia a esos descriptores del vuelo, fundamentalmente la capacidad de carga y la relación de aspecto, y encontramos pues también una alta asociación entre esas variables, entre los descriptores del vuelo y la morfología alar, y cierta consistencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las especies, los filostómidos fundamentalmente, que son especies de borde. Aquí hay una especie que ustedes ven en amarillo, hay algunas desviaciones de ese patrón, pero esas desviaciones pueden deberse a que los gremios no están bien asignados en la literatura, por ejemplo. Entonces nos lleva a preguntarnos y a evaluar realmente con un poco más de evidencia si ese gremio de forrajeo que le fue asignado a una especie realmente es el gremio de forrajeo que tiene en su hábitat o el modo que usa para buscar y capturar el alimento. Entonces, hay algunas desviaciones como este puntito amarillo, que es una especie de familia Filostomide que en morfología, su capacidad de carga y relación de aspecto sigue siendo una especie o parece una especie que forrajea un recolector de espacio cerrado, pero que en la literatura siempre en el dosel en algún momento fue asignado a otro gremio. Entonces se le asignó un gremio de el vuelo en espacio abierto, pero realmente su morfología y sus variables biomecánicas del vuelo dicen otra cosa. Y lo mismo pasa con algunas especies que han sido catalogadas como especies de espacio abierto, pero que funcionan o más bien se parecen más a las especies de borde en términos de morfología alar y también en términos de esos dos descriptores del vuelo, que son la capacidad de carga. Entonces, esos resultados de ese artículo, que es un artículo que ya está en revisión, han permitido como abrir la puerta a otras investigaciones, y entonces ha iniciado una tesis de doctorado, la tesis de Martín Cabrera. Martín va a aumentar el número de especies, va a evaluar también si esa variación o más bien esa evolución de la morfología alar en los murciélagos es modular, si hay regiones anatómicas del ala que cambian más que otras, o cuáles regiones anatómicas o cuáles partes del ala están más asociadas al modo, digamos, y cuáles partes pueden estar conservadas a partir o dentro de las familias o entre los gremios de forrajeo. Y bueno, también un poco sobre los patrones macroecológicos de los murciélagos de estos gremios de forrajeo en colaboración con el doctor Fabricio Villalobos del Instituto de Ecología. Ok. Otra, digamos, de las aplicaciones interesantes dentro de todo este contexto de la ecomorfología y de la variación de los caracteres morfológicos funcionales es la parte sexual. Entonces, cómo hay plasticidad fenotípica en caracteres morfológicos que son dimórficos sexuales, pero que al parecer también tienen una, digamos, importancia ecológica en términos de la alimentación, por ejemplo, o en términos de la interacción entre machos, por ejemplo. Entonces, en los insectos ya se ha documentado que el dimorfismo sexual depende de las condiciones de desarrollo. Cuando las condiciones de desarrollo son favorables para la reproducción, el dimorfismo sexual se expresa en mayor medida. Cuando las condiciones del desarrollo no son favorables para la reproducción, entonces el dimorfismo sexual ya no se expresa tanto como cuando las condiciones son favorables. Entonces, esto es un ejemplo. Aquí fue una publicación reciente, se trabajó con Triatoma pallidipenis, se modificaron las dietas, se dieron a los chinches distintas calidades de dieta, bajas, algunas bajas en proteína, sangre de fibrinada y sangre de ave, y también con periodos de ayuno. Entonces, en términos generales, lo que se encontró es que hay una gran deformación en el cuerpo de las hembras. O sea, las hembras son las que responden a esos tratamientos de dieta en tratamientos donde la calidad de la sangre es baja, donde el contenido de proteína es bajo. Entonces, eso, además de abrir preguntas sobre cuál es el efecto del tipo de dieta en la morfología del cuerpo de las chinches, también abre una pregunta de tipo dimorfismo sexual, porque los machos no están respondiendo como a esa calidad de la dieta, y entonces
viene la pregunta de cómo se alimentan los machos, qué es lo que aprovechan los machos de la sangre o si realmente tiene algún efecto en los machos la alimentación ya cuando son adultos. Y este tipo de preguntas, pues ahorita las estamos iniciando aquí en el CIVIC en colaboración con la doctora Marcela Osorio y el maestro en ciencias Reinier Núñez, porque empezamos, ya estamos, digamos, entrenando, tomando algunos datos de morfometría geométrica a un estudiante que va a aplicar a la maestría a trabajar con los cercos de las tijerillas, porque hay mucha varianza en esos cercos, no solo entre machos y hembras. Entonces, lo primero que hay que establecer aquí es cómo cambia el dimorfismo, o cómo es el dimorfismo en esas especies y si hay alguna fuente de variación en esa expresión del dimorfismo, porque esa variación en la expresión del dimorfismo pues dice algo sobre las condiciones en las que se desarrollan los insectos. Y también con la doctora Carla Aguilar, pues hay una estudiante que va a aplicar para trabajar con tratamientos de dieta en chinches foliadas. Ahí básicamente sería ver la expresión del dimorfismo sexual en el fémur de las chinches, que además es una especie muy generalista. Entonces, lo que queremos hacer es darles dietas de distintas calidades a las chinches para ver si esa calidad en el, digamos, contenido de nutrientes que ellas aprovechan, el contenido de azúcares que ellas aprovechan, tiene un efecto en la expresión del dimorfismo sexual en estos insectos. Y bueno, ya para terminar, me gustaría contarles que hay otras aplicaciones que entran dentro de ese terreno de la ecomorfología, pero que están más dirigidas como a preguntas particulares de bioacústica y biomecánica. Entonces, la morfometría geométrica, que es la herramienta en la que yo me he especializado para caracterizar esa variación morfológica y poderla asociar a la ecología o al dimorfismo sexual de las especies, se ha utilizado recientemente para medir cambios en la señal acústica, no solo en murciélagos, sino también en anfibios y en aves. Incluso en insectos se ha empezado a explorar la morfometría geométrica para entender cómo cambian las vocalizaciones, qué tipo de formas de vocalización tiene una especie en un contexto ecológico particular o si hay variación geográfica en esas vocalizaciones. Y también para estudiar el movimiento. Entonces ahorita les voy a contar un poquito lo que se puede hacer en estas áreas del conocimiento. Entonces lo primero es que la morfometría geométrica se propuso para estudiar la variación en la señal acústica de los organismos y entonces ha demostrado además ser mucho más efectiva para discriminar entre especies, hablando de señal acústica de murciélagos, pulsos de colocalización, es más efectivo para discriminar especies que digamos los parámetros acústicos tradicionales que se usan para caracterizar los pulsos de colocalización de una especie. Y entonces lo que hacemos aquí pues es usar las reconstrucciones tridimensionales del sonido, que básicamente pues es un espectrograma en 3 dimensiones, o sea, representamos al sonido en el eje de la frecuencia, el tiempo y la amplitud, que es como la intensidad de sonido, y muestreamos esas formas que se generan en ese relieve para compararlas en preguntas estadísticas. Comparamos grupos geográficos, comparamos sexos, comparamos especies e incluso, ahorita les voy a contar un poquito, las estamos usando para calcular la diversidad funcional en murciélagos porque muchas especies de murciélagos no pueden ser atrapadas con los métodos tradicionales de muestreo. Entonces, en términos de la señal acústica, pues empezamos explorando un poco justo en Noctilio leporinus cómo cambian esos pulsos de colocalización, esas reconstrucciones tridimensionales de los pulsos en las poblaciones del Golfo de México y las poblaciones del Pacífico. En el Pacífico tenemos muy poca muestra, es cierto, pero la verdad es que parece que sí hay una diferencia en los pulsos de colocalización y tiene sentido porque las zonas en las que forrajean en términos del espacio son muy diferentes. En el Golfo de México las poblaciones están distribuidas fundamentalmente en la vegetación de ribera, en petenes, en cenotes, en zonas de manglar, que son muchísimo más. Y en el Pacífico están en áreas más abiertas, porque aunque son zonas de manglar, son islas dispersas en las ciénagas. Entonces, las zonas son muchísimo más abiertas y tiene sentido que haya variación geográfica en esa señal acústica. Y pues lo que hemos intentado también es usar esos descriptores geométricos del sonido para hacer cálculos de la diversidad funcional. Y entonces esa es la tesis de una estudiante que ya está próxima a concluir su maestría, una estudiante colombiana, Natalia Ramírez. Nati está trabajando con medidas externas de murciélagos, con los descriptores del vuelo, con una caracterización más fina de la dieta y con parámetros acústicos
comparando los tradicionales con los morfométricos para los índices de diversidad funcional a lo largo de un gradiente altitudinal desde La Mancha al Cofre de Perote. Entonces se han encontrado cosas interesantes, por ejemplo, la diversidad funcional. El murciélago tiene un patrón de pico, un pico de vida en zona de sentido porque se mezclan especies de distintas familias, pero en términos del uso de los datos acústicos, pues tanto los descriptores geométricos como los descriptores tradicionales del sonido revelan los mismos, digamos, patrones de diversidad, junto con todos los otros caracteres funcionales que se usan para hablar de diversidad funcional, que es otra medida de la diversidad que está siendo utilizada cada vez más y es, digamos, de reciente desarrollo y que funciona muy bien porque en términos de diversidad funcional lo que hacemos es explorar esos morfoespacios de rasgos que ya han sido asociados a las características ecológicas de los organismos, entonces dicen algo sobre las funciones ecológicas, la diversidad de funciones ecológicas o de grupos tróficos, por ejemplo, que hay en una comunidad. Entonces, si conservamos esos grupos tróficos, esos gremios tróficos o esos ecomorfos en un gradiente ambiental y finalmente sí esos gremios tróficos o esos ecomorfos en esas comunidades están ocupados por las mismas especies o las especies se reemplazan para poder conservar esos ecomorfos en las comunidades. Y bueno, también hay una tesis de maestría que está iniciando que la idea pues es usar también este tipo de descriptores para caracterizar la diversidad funcional en zonas urbanas. Bueno, aquí particularmente es el agrobosque Caná, que es una zona de regeneración, digamos, dentro de la zona universitaria de la Universidad Veracruzana. Entonces, lo que se está tratando de hacer es evaluar la diversidad funcional de murciélagos ahí para poder proponer, por ejemplo, que hay murciélagos polinizadores, que hay dispersores de semilla, que hay murciélagos que consumen distintos tipos de insectos debido a las estrategias de caza a la hora de atrapar el alimento y entonces que toda esa diversidad se conserva dentro de la ciudad gracias a estos, digamos, remazos o estas áreas de vegetación conservada que pueden permanecer dentro de las ciudades, pero que prestan ecosistémicos a toda la ciudad. Y bueno, la última aplicación para terminar, que es muy interesante de la morfometría geométrica en el contexto de la ecomorfología, es la cuantificación de trayectorias de movimiento. Es, digamos, una de las más recientes aplicaciones de la herramienta y lo que podemos hacer es que nosotros ponemos lo muy bonito que está publicado en Evolution, donde lo que se hizo fue usar morfometría para caracterizar la articulación temporomandibular de cíclidos, es decir, la mandíbula articulada al cráneo, pero poniendo especial atención justo en los cóndilos que son la zona de articulación a la mandíbula. Y entonces lo que hicieron en estos experimentos fue abrir al máximo la mandíbula de los peces para poder reconstruir la trayectoria de movimiento mandibular y además los parámetros cinemáticos, la kinesis total y la asincronía cinemática. La kinesis total me dice a mí cuál es la cantidad total de movimiento que hace la mandíbula al abrir y cerrar la boca en cada una de esas especies de cíclidos y la asincronía cinemática, qué tanto se desvía eso de una trayectoria lineal. Es decir, en una trayectoria lineal de movimiento, todos esos marcadores, todos esos puntos anatómicos de referencia que se ponen tienen la misma cantidad de movimiento. Entonces, cuando hay asincronía cinemática, quiere decir que hay elementos anatómicos que se desplazan más que otros durante la apertura y cierre mandibular. Y entonces es un artículo bastante bonito porque además recupera esas diferencias tanto en la forma de la ATM, o sea, la articulación temporomandibular, sino también la forma de la trayectoria de movimiento mandibular entre distintos grupos tróficos. O sea, las especies que en la misma dieta tienen metodologías de ATM y movimientos mandibulares similares, trayectorias de movimiento mandibular similar. Y entonces con eso en mente, también inició una tesis de maestría del estudiante Luis David Vargas. Luis va a caracterizar la magnitud y la dirección del movimiento alar en distintas especies, en 6 especies de murciélagos que tienen distintas estrategias de forrajeo, fundamentalmente que forrajean en espacio cerrado y son recolectores en espacio cerrado y especies que forrajean en el borde y que dan insectos al vuelo.
Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, pues, es poner marcadores en el ala. Hicimos un montaje de cámaras que ya ha sido usado inicialmente para describir por lo menos la trayectoria, es decir, hacia dónde se van moviendo los murciélagos en un espacio cerrado, pero aquí no vamos a seguir solo el centro de masa del murciélago, sino también cada uno de los marcadores alares para poder entender cuáles son las regiones del ala que tienen más o menos deformación dependiendo de cuál es el movimiento alar, y eso aunado a la caracterización de la señal acústica, que ya se ha hecho con murciélagos. Cómo son los pulsos de ecolocalización que se emiten cuando los murciélagos tienen las alas arriba o cuando los murciélagos tienen las alas abajo. Entonces, ¿cuál es esa asociación entre el movimiento de las alas y también el comportamiento acústico de los murciélagos que tienen distintas estrategias de forraje? Y bueno, pues creo que este ha sido un panorama bastante general de toda esta investigación en la línea de ecomorfología, aplicando morfometría geométrica y además pues proponiendo otras aplicaciones o preguntas que se pueden responder utilizando este, digamos, contexto teórico que es la ecomorfología y esta herramienta metodológica que es la morfometría geométrica. Y bueno, para terminar, pues me gustaría agradecerle a la doctora Cristina Martínez por invitarme y a la doctora Elizabeth Arellano por invitarme a este seminario, a Iris, que nos apoyó con la parte logística, a la comunidad del CIVIC y la UAM por pues, he tenido que me siento, la verdad, bastante a gusto aquí y con muchas ganas de trabajar y de colaborar. Y bueno, a todos los colegas y estudiantes que han sido involucrados en estos proyectos, estos cuantos proyectos que les he contado, pero que sin su disposición y sin su apoyo, pues no hubiese sido posible tener estos resultados y estas nuevas líneas de investigación. Y bueno, a todos los que nos están viendo, pues muchas gracias por su asistencia. Y pues creo que es momento de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Tengo ya un par aquí. Dice Arley Acosta. Saludos, doctora. Me parece un tema fascinante el que trabaja. Me pregunto si la dieta disponible en las áreas donde se alimentan las poblaciones pudiera de alguna forma influenciar en los cambios morfológicos de la mandíbula y que existan diferencias en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, peces con estructura ósea más o menos dura o peces de mayor o menor tamaño. Pues eso representaría en términos evolutivos una presión de selección, pero realmente necesitamos eso en un contexto filogenético comparativo y justo tener esas variables en la filogenia, ¿no? Entonces la morfología de la mandíbula, pero también si es posible tener, digamos, datos de los paleoambientes, entonces qué tipo de peces estaban en esos paleoambientes. O sea, para poder decir qué fue primero, si la presión de selección fue la dureza de los peces, necesitamos tener esa parte de la historia, ¿sí? Entonces, es posible, es un panorama posible, pero no lo podemos probar hasta que no tengamos esos datos también de la dieta disponible para esas especies, porque de hecho el linaje que dio origen a los pescadores, a los murciélagos grandes, a los grandes pescadores, fue un linaje amazónico. Entonces tendríamos que entender también cómo es la evolución de las presas en la cuenca amazónica para poder hablar un poco de si eso representó una presión de selección para las primeras en aparecer, que además fueron migrando desde la cuenca amazónica hacia las islas del Caribe por Trinidad y Tobago, las Antillas, por allí volvieron a bajar hacia sur. Ese es un patrón, digamos, recurrente en los murciélagos. Entonces, sí necesitaríamos también datos de las presas inicialmente para causal, ¿sí? Que realmente la morfología de los peces fue la presión de selección para la morfología del cráneo, pero sí es un panorama posible. Muchas gracias, Sandra. Tengo otra. Cristian Soria Hilares. Saludos, doctora. ¿Qué programas, plataformas son los más utilizados por la ecomorfología actualmente para la toma de datos digitales en 2D? Por otra parte, ¿qué alternativas se podrían tomar si es que no se tiene un punto biológico referencial, entre comillas, muy claro para colocar un landmark puntual? Ok, bueno, pues en 2D los programas de captura por lo menos siguen siendo los mismos, que es la serie TPS, el TPS DIG y el TPS útil, pero
en términos de análisis de datos, se puede llegar muchísimo más lejos en Geomorph o en Morpho, que son programas para R, que, digamos, en los programas tradicionales de morfometría. Entonces, la combinación pues son los TPS para capturar los datos en 2D o Slicer 3D para capturar dimensiones y finalmente, pues, Geomorph para hacer los análisis fundamentalmente. En el caso de no tener puntos anatómicos de referencia, que eso pasa también con el sonido, porque si lo pensamos, una vocalización, un canto, un pulso de colocalización no tienen un referente anatómico, o sea, no es algo que tangible de ver. Sí, lo vemos cuando lo reconstruimos en el espacio, ¿no? Cuando hacemos un sonograma o cuando hacemos un oscilograma o cuando hacemos un espectrograma tridimensional. Ahí es cuando el sonido cobra vida, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando es medible. Entonces, en el caso del sonido realmente no tenemos referentes anatómicos, pero la propuesta es usar un conjunto de semimarcas. Entonces, cuando no hay referentes anatómicos, pues hay otras herramientas que se pueden utilizar, por lo menos para el sonido se usan conjuntos de semimarcas y entonces lo que se hace es construir el morfoespacio de esos conjuntos de semimarcas y usar esos descriptores del morfoespacio que son los componentes principales para hacer las comparaciones estadísticas. Preguntas que tengo en el Facebook y en el Zoom. Si alguien quiere hacer una pregunta, no veo comentarios en el chat. Yo tengo una pregunta. Adelante, Marce. Hola, muy bonita Hola, Marcela. Gracias. Hola, Sandra. Una pregunta que me surge ahorita con la parte de, estás mencionando, por ejemplo, bueno, a lo mejor empiezo con que los pinzones cebra, la historia de los pinzones cebra, de la gran radiación adaptativa, tiene que ver justamente con esto, con los cambios, con la disponibilidad de alimentos, cambios en la disponibilidad de alimento y luego cambios rápidamente, en términos evolutivos muy rápidos, de la morfología del pico. Y esto trae además cambios, hay correlaciones con otros cambios, morfología de cráneo, talla, etcétera. Y eso a su vez se relaciona o se correlaciona con diferentes capacidades de canto, cantos más graves, cantos más agudos, o sea, que tiene que ver con la asociación con los cambios estructurales morfológicos. Y por lo tanto, entonces también con conducta, ¿no? Con canto y con conducta y luego selección sexual. Este tipo de rastreo así de cambios morfológicos, funcionales, luego asociado a otros cambios conductuales, y bueno, finalmente con selección sexual o cuestiones de ese estilo, ¿lo han estado rastreando ustedes? ¿O es posible hacerlo? Digamos, eso es la pregunta. Sí es posible. De hecho, la primera exploración que se hace con la caracteres es qué tanto correspondencia hay entre la filogenia, por ejemplo, que nos dice algo de las relaciones entre las especies, con la similitud morfológica y con la similitud ecológica. Entonces, la convergencia se detecta justo cuando la similitud morfológica recupera grupos que no existen en la filogenia. Y si esos grupos además se recuperan con datos ecológicos, entonces ya la convergencia apunta a no solo ser morfológica, sino también ecológica. Hay distintas estrategias que se pueden utilizar para establecer esa relación entre, digamos, la morfología de una estructura que tiene consecuencias en términos del cortejo, por ejemplo. Entonces, hay un método que se llama el partial list, que usa mucho matrices de datos. Entonces, yo puedo tener una matriz que describe la morfología de una estructura en, no sé, por el pico, ¿no? O la cabeza. Entonces, yo tengo esa matriz que describe la morfología de la cabeza o del pico y tengo además una matriz que describe el comportamiento acústico, ¿sí? En el caso del comportamiento acústico hay que, digamos, separar los distintos tipos de canto que puede tener una especie, porque hay mucha varianza entre un canto y otro.
Entonces, si hay un tipo de comportamiento que se da a la hora del cortejo, entonces solamente para el cortejo utilizamos los datos morfométricos del cortejo y asociamos los datos de cortejo con los datos morfológicos. O si hay otro comportamiento acústico que simplemente es un comportamiento como de territorialidad, entonces es el comportamiento que tienen los individuos para, digamos, marcar su territorio, entonces ese sería otro tipo de datos. Pero sí podemos establecer esa relación definitivamente considerando las relaciones entre las especies, entre morfología y entre los distintos comportamientos acústicos que puede tener un conjunto de especies en términos comparativos, porque sí definitivamente tendría que ser en términos comparativos para poder decir que, digamos, hay un acomodo morfológico que está asociado a un acomodo o a un comportamiento acústico particular, a una interacción entre individuos de la misma especie. El punto es que aquí no podríamos establecer qué fue primero. O sea, para poder establecer qué fue primero tenemos que usar los datos, esos datos y ponerlos en una filogenia calibrada. Entonces podemos encontrar que primero aparece el morfo y luego aparece esa función o esa plasticidad acústica en términos sociales, ¿no? Pero habría que ponerle una filogenia para establecer si primero cambia la morfología y luego aparecen estos comportamientos acústicos, pero sí hay que hacer esa evaluación de la correlación entre esas matrices para primero establecer si hay una relación realmente entre la morfología de la cabeza, de los órganos vocalizadores o del pico y los comportamientos acústicos. Pero sí es posible hacer. Sí, bien interesante. Y ahí voy a una segunda pregunta. Los noctilio, donde encuentras similitudes genéticas, o sea que no hay variación, estamos hablando de la misma especie con diferencias morfológicas. Es la misma especie, pero digamos que han sido caracterizados en subespecies, o sea, las poblaciones que están separadas geográficamente, porque en este caso, pues como son murciélagos que consumen o que viven asociados a cuerpos grandes de agua, pues la distribución de esas poblaciones o de esas subespecies está asociada a las grandes cuencas hidrográficas en América. Entonces hay una población, digamos, la subespecie que tiene más poblaciones, pues son los que se distribuyen en la cuenca del Caribe y Centroamérica. Ese es un grupo, que es el grupo de las crestas altas. Los otros se distribuyen en la cuenca del río Amazonas, que digamos es el grupo de las crestas intermedias, y los otros se distribuyen en la cuenca del río Paraná, que son los de las crestas bajas, los que no tienen crestas sagitales. Pero son subespecies, o sea, están nombrados como subespecies. Sí, entonces sí no hay flujo génico. Las distancias genéticas son muy cortas, o sea, no son lo suficientemente grandes como para decir que son especies distintas, pero la morfología es bastante variable. O sea, de hecho, la morfología del cráneo es bastante variable, pero también el tamaño son muy variables, en la coloración incluso son muy variables. Y entonces, pues lo que necesitamos establecer aquí es si toda esa varianza con la ecología de las poblaciones, o sea, con cómo capturan el alimento, qué alimento capturan, y cómo interactúan los sexos, ¿no? A la hora de capturar el alimento. ¿No? Ahí además con las interacciones sociales. ¿No? Sí, bueno, sí, definitivamente. Doctora, les voy a detener ahí. Bueno, porque ya nos dio la hora. Bueno, gracias. Sandra, te invito a que veas los comentarios del Facebook porque hay algunas preguntas que ya no pudimos perfecto. decir en este momento, pero para que por favor las contestes en línea. En este momento me gustaría darle la palabra a la directora del CIVIC, la doctora Elizabeth Arellano, que nos quiere decir unas palabras. Gracias. Hola a todos y a todas. Hola Sandra, otra vez. Hola, Eli. Pues nada, a ti Sandra, agradecerte este maravilloso seminario. Yo soy fan de la morfometría geométrica y pues hoy has dado una probada de todas las preguntas que se pueden abordar y con esto que te preguntaba Marce, cómo pueden ir derivando más cosas, ¿no? Sin duda. Entonces, pues gracias por tu seminario, Sandra, y a todos. Pues decirles que la doctora Sandra Ospina, así como el doctor Daryl Cruz, que nos dio el seminario hace 15 días, hemos mencionado que son las contrataciones más recientes del CIVIC y ellos, como los otros investigadores del CIVIC, son académicos de alta calidad, con mucha producción y además con
muchas ganas de colaborar, como lo mencionó Sandra. Entonces, pues que estén pendientes, que pasen la voz de estos seminarios, se quedan en el canal de YouTube del CIVIC. Pues quien no tuvo oportunidad de verlo, lo puede ver y no solo por enterarse de esta investigación que se presenta ahora o en cada seminario, sino por echar ojo justo eso, las colaboraciones que pueden existir. Estamos muy contentos con nuestros nuevos académicos. Estamos seguros de andar en los indicadores del centro y por lo tanto en lo principal, en los estudiantes. Entonces, a todos agradecer su asistencia, recordar que cada 15 días tenemos un nuevo seminario y sobre todo que pasen la voz para que esta información llegue a más gente. Gracias a todos, que tengan bonita tarde. Gracias a todos, gracias Eli. Adiós.